Muy buenas tardes, gracias por acompañarme el día de hoy. Una disculpa por el retraso, la verdad es que como película, llegué tarde, comencé a programar tarde, busqué la información, estuve haciendo todo el resumen de lo que quería comentar y hago la programación. Me quedan 15 minutos, me faltaban 10 minutos para que fueran las 12:30 del día cuando hago la programación. Dije, no, pues 12:45 para no fallarles. Me meto a bañar. Y literalmente, como en película, estoy enjabonado y el agua se termina. Entonces, me llevó todavía un ratito más poder arreglar eso, pero ya quedó. Una disculpa por comenzar tarde el día de hoy, la verdad. Se me salió de control y pues bueno, pero bueno, aquí estamos. Fíjense que yo había estado, todas las noticias recientes están girando alrededor de lo mismo. Entonces, no quería repetir noticias ni quería ponerme a comentar de eso. Entonces, lo que hice el día de hoy fue preguntarle a la inteligencia artificial a ver, dime qué noticias o qué temas sociales son los que más se están tratando en redes sociales. Se lo pregunté a Grok y le dije, en X, ¿qué temas sociales son los que más se están publicando? Y ya vi los temas y dije, bueno, pues vamos a hablar de ellos. Vamos a comentarlos de manera general. Voy a tratar de estar haciendo los comentarios y de leer sus comentarios al mismo tiempo. Les pido una disculpa por anticipado si no le pongo atención a la cámara directamente todo el tiempo, porque tengo que leer los mensajes aquí. Mi vista no me da para llegar hasta el monitor que tengo aquí enfrente. Entonces, les pido una disculpa de veras por eso, pero pues bueno, vamos a comenzar a platicar de esto. Miren, imagínense un país en donde las redes sociales se han convertido en el último refugio que queda de la verdad como es. Un termómetro que es implacable, que registra la temperatura de un México que está asfixiado por la propaganda oficial. Lo digo porque en esta red social, en X, precisamente, que fue la que utilicé, antes Twitter, no hay espacio para las mañaneras que están edulcoradas, que le ponen sabor y colorcitos bonitos, que se vean bailecitos y esas chingaderas. Todo eso se está criticando ampliamente. No hay espacio para ningún comunicado triunfalista de Morena. Ahí lo que ocurre en esta red es que hay miles de mexicanos que están expresando claramente lo que Claudia Sheinbaum y su cuarta transformación junto con toda esta gente pedorra que trabaja con ellos intentan ocultar con este manto de victimismo histórico, una retórica de las izquierdas, de la izquierda latinoamericana del siglo XXI y esas pendejadas que traen en la cabeza. Lo que tenemos es un régimen que había prometido una regeneración moral, que lo que ha entregado más bien es una impunidad hacia los criminales que son sus amigos, una violencia que está creciendo, ha entregado una polarización todavía más tóxica, más tentaciones de las autoridades para controlar el discurso disfrazados de protección al pueblo. Mientras que por un lado tenemos a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa que siguen gritándole al gobierno para que les den respuestas 12 años después. La detención del exgobernador Ángel Aguirre la están vendiendo como un gran avance en la investigación. Pero en las redes alcanzas a ver la hipocresía, porque se persigue a un viejo priista, perredista, pero cuando le conviene electoralmente en Guerrero. Mientras tanto, el ejército, que es un aliado muy estratégico de Morena, a pesar de todo lo que nos quieran decir, está blindado. La, la verdad completa no se ha dado a conocer. Y esto que les estoy diciendo no es ningún diagnóstico de una oposición conservadora, no es de fifís, no es de la derecha resentida, no. Como les gusta etiquetar desde Palacio, no. Es la realidad. Es la realidad que se ven millones de publicaciones, en hashtags, en hilos que denuncian el fracaso rotundo de un proyecto ideológico que llegó al poder, montado en una ira legítima contra el viejo PRI,
para terminar replicando y perfeccionando sus peores vicios. La captura del Estado, la militarización, el control del discurso, la censura, la corrupción envuelta de banderas de justicia social. La cuarta transformación, que viene del obradorismo. A ver, no nos hagamos ilusiones. O sea, la cuarta transformación no es otra cosa más que el culto a Andrés Manuel López Obrador. Este movimiento ha convertido la polarización en un método de gobierno. El pueblo bueno contra las élites malvadas. Es el mantra que te repiten, pero hasta que te hartas. Mientras que la inseguridad sigue acabando con comunidades enteras, con la economía cotidiana que se está estancando. Las instituciones que se doblegan ante un partido político otra vez cuando eso ya no había ocurrido. En las conversaciones que podemos ver en estas redes sociales, en el mundo digital, no hay maquillaje, las cosas son crudas, es como viene. Se habla de guerra entre facciones del narco que está paralizando regiones. Se habla de la percepción de los ciudadanos de que la seguridad está empeorando a pesar de los boletines y los discursos que salen de Palacio Nacional. Se habla de gobernadores y legisladores morenistas que son señalados por sus vínculos con el crimen organizado. Se critica la obsesión del gobierno por regular las redes sociales, las plataformas digitales, el discurso, lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Y todo lo presentan como salud pública para proteger a la niñez. Pero que no es otra cosa más que el intento del Estado para controlar la libertad de expresión. En un espacio, en un México en donde la mañanera sigue siendo la principal arma contra los periodistas incómodos. Hablan de mucha opacidad que queda en los patrimonios de los funcionarios. Se habla de los fideicomisos militares, de las obras heredadas. Se puede observar cómo la diplomacia se subordina literalmente a las lealtades ideológicas. Todo esto en las redes sociales. Y cómo están dejando a México expuesto ante las presiones externas del mundo, no nada más de Estados Unidos, y no por las presiones externas del mundo, sino por los compromisos que México ya había adquirido y que ahora no está cumpliendo. De ese pulso digital sale la información que les voy a dar el día de hoy. Un espejo de lo que está sucediendo sin distorsiones. No pretendo ninguna neutralidad. Voy a criticar duramente la cuarta transformación porque sus resultados lo exigen, porque es un proyecto fracasado, fallido, es una bola de ineptos, pendejos, idiotas, cínicos, mentirosos que no saben gobernar o no quieren gobernar o que definitivamente nos quieren joder adrede. Son un proyecto izquierdista que en lugar de estar transformando el país para bien, lo está fragmentando, lo está militarizando. No resuelve los problemas de la violencia y lo está sometiendo a un autoritarismo que está envuelto de discursos moralizantes. Han sembrado el desaliento, el cinismo, el miedo entre la población. El caso de Ayotzinapa, no solamente es una herida histórica en el país, es un espejo muy cruel de la hipocresía de la cuarta transformación. Tienen casi 12 años después de la desaparición forzada de estos 43 normalistas. El régimen de Claudia Sheinbaum y Morena siguen administrando la tragedia como si fuera un recurso político en lugar de resolverla. La detención que hicieron hace poco del exgobernador Ángel Aguirre, que fue que hace 2 días, 3 días, 2 días, la están presentando como un avance decisivo. Dice la Fiscalía General de la República, dirigida por Ernestina Godoy, una leal morenista, que este exgobernador ordenó la destrucción de algunas videograbaciones de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que captaban el momento en el que los policías interceptaban uno de los autobuses con los normalistas.
Hay testigos protegidos de enero y mayo de este año que han confirmado que el que era entonces gobernador, electo por el PRD, con vínculos cruzados porque era muy amigo de los morenistas, instruyó personalmente a los altos mandos a eliminar esas pruebas. Entonces Aguirre ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano bajo los cargos de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Claudia Sheinbaum, claro, se apresuró a declarar en su mañanera que eso no tiene nada que ver con un tema político. Ajá, no. Mira, ya te creí, Claudia. Dice ella que se trata de nuevas formas de investigar. Sí, nuevas formas, sobre todo porque les han dado un chingo de capacitación a las fiscalías últimamente, a los investigadores. Que hay análisis más profundos de sábanas telefónicas, evidencias que ya existían. Güey, tienen 12 años con ellas, no me vengan con qué análisis más profundos. Esto que está diciendo Claudia Sheinbaum es un insulto a todos los mexicanos y el que se lo trague, se los voy a decir, el que se trague ese cuento es un pendejo. Guerrero va a tener elecciones en el 2027. La detención de un político de oposición, aunque Aguirre haya tenido acercamientos con Morena, con el obradorismo, llega en el preciso momento para proyectar justicia mientras están protegiendo lo que para ellos importa, el ejército. Vamos a blindarlo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya está capturada por Rosario Piedra Ibarra, es una figura emblemática del izquierdismo autoritario de la Cuarta Transformación, emitió una recomendación que suaviza o que de facto exonera a las Fuerzas Armadas, contradiciendo todos los hallazgos previos de los grupos internacionales especialistas involucrados. Todo. O sea, todo el mundo decía, güey, el ejército, aquí están los videos, aquí está la geolocalización de los estudiantes con sus teléfonos, aquí está esto, aquí está el otro. El ejército los tenía. Si no los entregaron, los dejaron ir y dicen que no. Ah, no, sale la Comisión Nacional de Recursos Humanos a decir que no, que el ejército, que por favor ya no lo investiguen, el ejército no hizo nada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está protegiendo a los delincuentes, a los que cometieron crímenes, no a los ciudadanos. Todos aquellos organismos internacionales que documentaron el conocimiento en tiempo real, las posiciones y las omisiones militares quedan descartados. Sheinbaum sí se reúne con algunas familias, pero rechaza entregar los más de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de La Serena y no quiere reinstalar a los expertos independientes. Y el resultado, pues obviamente es una justicia a modo, porque detienes a un exgobernador cuando conviene a su relato, a su discurso. Y se acaba con la responsabilidad militar porque el ejército es el pilar de la militarización de la seguridad pública que la Cuarta Transformación ha venido incrementando. Las madres y los padres de los 43 siguen sin saber el paradero de sus hijos. La Cuarta Transformación, que había prometido acabar con la impunidad, terminó perfeccionándola. No hay vuelta de hoja. Es una impunidad selectiva, ideológica, una impunidad que le es funcional al poder. Pero este modo de comportamiento, este patrón de los que tengo tanto tiempo hablándoles, no se limita nada más a Ayotzinapa. Al mismo tiempo, México se está viviendo una crisis insalvable de desapariciones que la Cuarta Transformación no solamente heredó, sino que ha alimentado, que ha administrado con mucho cinismo. Al primer semestre del 2026 se habían registrado casi 12,000 reportes de personas desaparecidas y no localizadas. Más de 4,000 todavía siguen sin ser halladas. O sea, 8,000 nuevas. En julio, solo se reportaron 1,070 casos, con 575 pendientes. El acumulado histórico supera ya las 135,000 personas. Y lo más grave es la temporalidad. Porque más del 60% de los registros se concentran entre 2018 y 2026. De todos los registros de toda la historia del país, el 50% son en los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. O sea que nos estaban mintiendo con las cifras de asesinatos, los clasificaban desde hace mucho tiempo, los estaban clasificando como desapariciones, nada más. En el primer año de Claudia Sheinbaum, las desapariciones superaron en 56% las del primer año de Andrés Manuel.
Las mujeres adolescentes de 15 a 19 años son las que concentran el mayor número de mujeres desaparecidas. Un patrón de violencia de género que el discurso progresista de la 4T dice que no existe, que no hay problema, que es desigualdad estructural. En lugar de enfrentar con inteligencia, con estos nuevos métodos que le dieron a las fiscalías y con nuevas formas de investigar, como dice Claudia Sheinbaum, y de perseguir efectivamente a los criminales. Hay estados gobernados por Morena, como el Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, que consistentemente encabezan las cifras de desapariciones del país. Jalisco. Bueno, Jalisco es Movimiento Ciudadano, pues la misma chingadera. Las madres buscadoras son el rostro de esta tragedia. Mientras que el gobierno federal está organizando foros, está reinterpretando las cifras, está haciendo campañas de imagen para cuidar su imagen, son ellas las que están cavando en los basureros, en los canales de aguas negras, en los terrenos baldíos. Durante el Mundial del 2026 fueron agredidas por los elementos vestidos de negro cuando intentaron protestar cerca del Estadio Azteca. Hubo una instrucción directa de atacarlas, dijo un denunciante. Los colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco han localizado lugares de horror como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Todos estos indicios de campos de reclutamiento, de exterminio del crimen organizado, y las autoridades federales y estatales no hacen nada o se tardan muchísimo en hacer algo. Más de 40 madres buscadoras han sido asesinadas en México, desaparecidas desde 2010. La mayoría de ellas durante los gobiernos de la 4T. El Estado que se dice ser del pueblo deja que las madres hagan el trabajo que le corresponde y luego las criminaliza o las reprime cuando le incomodan a su discurso, a su relato, a su narrativa. El sello distintivo, ahora que Claudia Sheinbaum hablaba de que el sello distintivo de México es no sé qué chingaderas, el sello distintivo de la Cuarta Transformación es la selectividad con la que actúan. Actúan con mucha rapidez en contra de las figuras de la oposición. Actúan muy rápido contra sus exaliados caídos en desgracia, como Aguirre, como Ernesto Rufo, pero se protege de manera institucional a los amigos, a los que todavía les sirven, como Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, o el senador Héctor Insulza, señalados por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, o Gerardo Fernández Noroña, que ahora resulta que el Tribunal Electoral dice que no cometió ningún delito contra Grecia Quirós, que no hubo violencia política de género, nada más porque el señor tiene el poder de que le digan eso desde el tribunal. Hay una opacidad total, nos están reservando la información hasta el 2031 por parte de la Cancillería, silencio oficial, nadie sabe absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Ernestina Godoy, al frente de la Fiscalía General de la República, no es ninguna fiscal independiente, es una operadora política. La reforma judicial que impulsó la Cuarta Transformación, que dice que democratizó la justicia mediante la elección popular de jueces, no está buscando independizar al Poder Judicial, está buscando colonizarlo, controlarlo. Y el resultado es una justicia de dos velocidades, una presunción de culpabilidad para los adversarios, presunción de impunidad para los leales. Un modelo que no es exclusivo de México realmente, es el ADN de todos estos regímenes izquierdistas que la Cuarta Transformación admira, con los que comparte su ideología. En Venezuela, con el chavismo, el madurismo, la justicia se volvió un arma contra los opositores, mientras que los colectivos militares y los... Muchas gracias, Mr. Tequila. Mientras que les decía, mientras que los colectivos militares operan con impunidad total. El crimen organizado puede hacer lo que le dé su regalada gana en México. Las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales se justifican como defensa de la revolución. En Nicaragua, Daniel Ortega convirtió el sistema judicial en una extensión del partido sandinista. Periodistas, opositores, incluso sus amigos, sus aliados fueron encarcelados o fueron desaparecidos con cargos fabricados, mientras que la corrupción de su familia tiene una protección absoluta. En Cuba, el castrismo lleva décadas perfeccionando la impunidad del Estado. Los disidentes son desaparecidos,
en prisiones, son enviados al exilio. Cualquier crítica en ese se etiqueta como contrarrevolucionaria. La Cuarta Transformación está haciendo exactamente lo mismo en México. La justicia no es un derecho universal para los mexicanos, es una herramienta de poder, donde se invoca a los pobres, se invoca a las víctimas del neoliberalismo, mientras se está construyendo un sistema donde la lealtad partidista es el único escudo real contra la persecución. El izquierdismo mexicano ha demostrado una y otra vez que cuando llega al poder, abandona la defensa de los derechos humanos universales y subordina la narrativa de lucha de clases o de transformación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra es el ejemplo más claro de esta captura. Es un organismo que debería de defender a las víctimas, pero que se convierte en vocero de la exoneración de las Fuerzas Armadas y en criticante de aquellos que cuestionan el régimen. Todas estas promesas de cero impunidad de Claudia Sheinbaum están vacías. Y están vacías cuando las contrastas con las cifras, con la protección a los propios, con la dilación deliberada en los casos que tocan la estructura del poder, a los amigos que están ahí, a los que les dan dinero entre ellos. Mientras tanto, todos los días tenemos escenas que desaparecen de decenas de jóvenes, sobre todo en estados gobernados por Morena, y tenemos a las madres buscadoras que siguen excavando solas. Aquí en México no hubo democratización de la justicia, no se regeneró la justicia, simplemente se politizó, se militarizó, se puso al servicio de la permanencia en el poder. Ayotzinapa sigue sin resolverse, no por falta de capacidad técnica, eso lo sabemos perfectamente, sino porque la verdad completa amenaza a los equilibrios del poder que sostienen el régimen. Y esa es la verdadera herencia de la Cuarta Transformación. Una impunidad moderna, vestida de discurso progresista, que deja a México con más desaparecidos, con más cinismo, con menos esperanza y sin una justicia real.